Bien, estamos de regreso en edición nocturna y estoy en la muy grata y honrosa compañía de 4 jóvenes abogados dominicanos para tratar un tema de sumo interés que acapara 2 semanas después de la instalación del nuevo gobierno las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para combatir la corrupción administrativa. Se trata de los licenciados Luis Matos, Francisco Ortiz, Esmeli Rodríguez Jiménez y Aladín Jiménez Sánchez. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptarnos nuestra invitación. Están bien concebidas, orientadas y están en vías de ejecución correcta las medidas anunciadas por el presidente de la República contra la corrupción administrativa, la anterior y la que podría venir después. Le doy la palabra al primero que quiera. Señor Ortiz. Bueno, yo pienso que las primeras medidas o algunas de las medidas que se han tomado las veo correctas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la designación de un procurador o de una procuradora general de la República independiente, o que por lo menos no pertenece a las filas de un partido político, y en este caso, que no pertenece a las filas del partido político de gobierno. Eso de alguna manera asegura, y más una persona con experiencia como juez, eso asegura también que desde el Ministerio Público y desde la Procuraduría General de la República se pueda llevar a cabo la investigación y la persecución de la corrupción apegada a los 3 principios fundamentales que deben regir las actuaciones del Ministerio Público, que son la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Como todavía la Constitución de la República confiere la facultad al presidente de la República para nombrar al Procurador General de la República, pienso que es lo mejor que se ha podido hacer. Buscar a una persona extra partido, una persona que no tenga un compromiso ni un vínculo político y que pueda actuar libremente. Eso por un lado. Segundo, el nombramiento en la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas a otra figura independiente también es una medida que yo la veo correcta de cara a combatir la corrupción administrativa. Eso ligado, por ejemplo, al nombramiento de una persona con la solidez moral de Milagros Ortiz Bosch al frente de la Comisión de Ética Pública, que es el órgano que diseña e implementa las políticas públicas contra la corrupción administrativa, también es otro hecho que da muy buena señal. Claro está, hay una parte muy importante que va a depender ahora de los controles, muy particularmente de los controles internos que se lleven a cabo en el Estado, y esta función es fundamental y le corresponde a la Contraloría General de la República. Es decir, que con estas 4 instituciones que de alguna manera sirven para controlar la corrupción administrativa, yo pienso que el presidente ha dado buenas señales y también ha tomado medidas adecuadas para combatir la corrupción administrativa. Bueno, señor Jiménez Sánchez. Sí, bueno, hay que ver todos los trasfondos. Primero, a mí me gusta llamar más que independiente algunos sectores no partidistas. Por un tema, el concepto moderno entre lo que son cuando tú le das espacios a personas de la sociedad civil, en el caso de Carlos Pimentel, que pertenecía a Participación Ciudadana y lógicamente es un sujeto que entra de las sociedades, de manera que más que decir un tipo de independencia, creo que de una forma u otra uno tiene un tipo de dependencia o simpatiza por algo, pero es más debido a la parte de decir no partidista. En el caso de Miriam Germán, en cuanto a la elección de ella, producto lógicamente de lo que ocurrió, ya sabemos, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, ese gran hecho la catapultó de manera, independientemente de su trayectoria, como alguien que un sector popular la quería, ¿no? Y creo que en ese aspecto, pues bueno, el presidente Luis Abinader también se la jugó y dijo que en cuanto a lo que demandaba el pueblo y de lo que él entendía
que lo había dicho en su discurso anterior de la toma de posesión, iba a dar un tipo de independencia y señal sobre este tema. Claro, le puso al lado a alguien de carrera importante en la parte del Ministerio Público, pues Jenny Berenice Reynoso la puso al lado, y creo que eso también es una señal importante entre lo que es la figura de Miriam Germán y la posición de Jenny como una persona muy experimentada y de trayectoria en la misma. Pero no quiero pasar por alto el tema de la rendición de cuentas. Hay una exigencia de rendición de cuentas. Nosotros en el país tuvimos un fortalecimiento de mecanismos de leyes para las rendiciones de cuentas, y lo que se hablaría ahora es de, digamos, de eficacia de la misma, una medición. Por ejemplo, Luis Abinader llegó a decir recientemente que el 15 de este mes los funcionarios que no hicieran su declaración jurada de bienes patrimoniales, pues serían suspendidos, para luego de esto, si tampoco luego del mes suspendido le daría 3 semanas más, no la hacen, pues entonces inmediatamente se le iba a quitar o a cancelar de su designación. Eso es importante, ¿bien? De hecho, los controles internos o los controles que se dan dentro de la administración pública son vitales, y dentro de ellos incluso está el tema de que la Constitución del 2010 habla a partir de la proscripción de la corrupción. En ese artículo 246 hay un acápite que habla claramente sobre el tema de las rendiciones de cuentas patrimoniales, que está en la ley 211-14 de la Cámara de Cuentas. Hay unos controles importantes que deben de hacerse. Dentro de ellos son 4, uno entiende. Está el institucional, está el político con la figura del Congreso, está el institucional de cara a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, e incluso a instancias que tienen las mismas instituciones públicas como una unidad de Contraloría dentro, y las comisiones de ética pública. Está la última que no se puede pasar por alto, que es el control social. Entonces, dentro del marco de transparencia, primero, son medidas tomadas a priori. Habría que ver cómo se da todo esto a posteriori en el tiempo, porque todavía estamos muy recientes, y son medidas que, primero, entiendo en la parte ética con Milagros, cosas que se han dado no son nuevas. En la gestión pasada se llegó a hacer lo que se llama Código de Pautas Éticas, en los cuales se establecía un compromiso de cara a los funcionarios con todo ese acápite de conducta del bien hacer en la administración pública, y fueron firmadas por ellos. Entonces, digamos que en ese aspecto se está dando ahí un tipo de continuidad en torno a esto. Bien. Señor Matos o el señor Rodríguez Jiménez, cualquiera de los dos que quiera. Sí, en ese sentido es importante apuntar que la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio... Perdóneme, yo quisiera que abreviáramos un poco, porque son 4, el tema es muy complejo, hay muchas aristas y muchos matices en ese tema, y quisiera que fuéramos lo más conciso posible para darle oportunidad a que tener un buen programa interactivo con todos los invitados. Así es, Miguel. Decía que es bien cierto que el decreto de aplicación de esa ley, el decreto 9216, es que permite que todas esas regularidades que establece el presidente de la República, Luis Abinader, se cumplan. Ahora bien, hay algo que no podemos dejar de pasar por alto, y es que todas las mediciones internacionales de percepción de la corrupción muestran un claro deterioro en la última década. Los expertos estadísticos, inclusive en medición de percepción, sostienen que cuando las mediciones se prolongan por varios periodos, hay gravedad de corrupción en un país. Y no menos cierto es que Transparencia Internacional, en una evaluación que hace desde el año 2012 hasta el año 2018, dice que la República Dominicana se mantiene hasta 130 puntos por encima de los demás países en el ámbito de corrupción a nivel de percepción. Pero en el año 2019 da un dato interesante, y es que la República Dominicana se sitúa en el número 117 de 166 países con el tema de corrupción. El presidente Abinader, desde la toma de posesión, lo primero que dice en su discurso es: no habrá impunidad para la corrupción del pasado. Segundo, designa, como bien han dicho los compañeros del panel, a Carlos Pimentel como director general de compras y contratación, una persona dotada, reconocida internacionalmente por su lucha ardua contra la corrupción. En ese tenor, designa a Miriam Germán como Procuradora General de la República, todo un clamor de la sociedad pidiendo que se haga justicia y que realmente los hechos de corrupción no queden impunes en la República Dominicana. Pero de inmediato hace un pronunciamiento atinado y dice que los funcionarios que no presenten declaración jurada hasta el 15 de septiembre como plazo máximo serán suspendidos de sus cargos
con posibilidad de ser destituido en caso del incumplimiento. Y vemos entonces cómo hace un pronunciamiento reunido con la prensa nacional en Palacio, diciendo y anunciando al país que las auditorías a las gestiones pasadas se van a empezar a hacer con incursión de Contraloría General de la República. Todo un debate nacional porque hay una disyuntiva y parámetros constitucionales que establecen las funciones de una de otra, tanto de Cámara de Cuentas como de Contraloría General de la República. Una, evidentemente, en el artículo 247, que es la Contraloría General de la República, para el control interno de las instituciones, entiéndase, del Poder Ejecutivo, y otra para el externo en el 248 de la Constitución, como es Cámara de Cuentas. Ahora bien, lo que me llama a mí la atención, que de todas esas posibles medidas, porque aún no se han implementado, porque toda medida requiere de un plan estratégico, de su aplicación, la que más se avecina es el tema de que Contraloría pueda incursionar en las inspecciones de las instituciones del Estado para auditar y verificar si las mismas se han correspondido al buen manejo público. Licenciado Matos. Sí, para analizar las medidas anticorrupción del presidente Abinader es preciso hacerlo de manera puntual y breve desde tres ejes transversales. Primero, la intención. Segundo, la materialización. Y tercero, los resultados. Partiendo de la intención, hemos visto que el presidente Abinader, desde el inicio de su campaña, ha tenido el deseo de crear un gobierno transparente y que pueda llevarle mayor fortaleza a la institucionalidad de este país y, por consiguiente, mayor desarrollo a nuestro pueblo. Concerniente a la materialización, vemos cómo esta nombrar a Miriam Germán, a Carlos Pimentel y mandar un mensaje directo con doña Ortiz Bosch, pues, exacto, Milagro Ortiz Bosch, pues desde aquí está haciendo, materializando las intenciones de crear un gobierno más transparente, poniendo personas totalmente independientes en un sentido, ya sea por Milagro Germán y también por Carlos Pimentel en cuanto al sistema de partidos. Pero tenemos que ver cómo se van los resultados de estas intenciones, ya que desde este punto de vista, si bien es cierto que él tiene la intención de hacer un gobierno transparente, tenemos que ver entonces cómo esto se puede ver en los resultados en los próximos días de su gobierno. Y para eso vemos que en fecha de enero del año 2020, pues La Voz del periódico El PRM, un periódico online, había publicado que el presidente Luis Abinader quería basarse en tres ejes transversales como medidas para la corrupción. El primero, la aplicabilidad de la normativa vigente en la República Dominicana. Segundo, establecer una obligatoriedad a la Contraloría, una obligación a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para que ésta, en un aspecto, en una medida importante, pues publique pues las auditorías internas y externas que hagan estas instituciones. Bien, pues desde aquí aplaudimos. Sí. Se habla mucho de fiscal, procurador independiente, de un contralor o de un director de contratación independiente, y mucha gente se pregunta, ¿independiente de qué? ¿O independiente de quién? En el caso de la Procuradora General de la República, evidentemente no pertenece a un partido, por lo menos no se le conoce una afiliación política, pero una declaración suya siendo juez, presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió una opinión a priori sobre un expediente que iba a llegar necesariamente, el caso de Odebrecht, a su sala. Y el antecedente de su prácticamente salida de la Suprema Corte de Justicia no la prejuicia con relación al enjuiciamiento eventual de figuras importantes del gobierno anterior. Y en el caso del señor Pimentel, lo hace realmente independiente en una persona que presidía una institución de la sociedad civil que era prácticamente un opositor a ultranza del gobierno anterior. Sí. Bueno, puedo decir que en el caso... Quisiera que fuéramos lo más breve posible en la respuesta para darle oportunidad a todos y cada uno de ustedes para responder. Sí, puntualmente. En el caso de Carlos Pimentel, yo creo que este iba en contradicción con las malas aplicaciones de políticas que hacía el gobierno anterior. Y en el caso de Miriam Germán, yo creo que esta magistrada pues ha tenido las competencias, la capacidad, pues para llevar y desempeñar una función loable como procuradora, no obstante como jueza haber cometido o haber tomado la posición
que usted acaba de comentar. Creemos que esta tiene la sabiduría y la sapiencia del lugar para manejar la situación y hacer una función ejemplar desde la Procuraduría General de la República. Bueno, yo no me voy a... por eso yo hablo de señales. Yo he dicho que las señales que se han emitido son positivas y en cierto modo las acciones hasta ahora. Ahora hay que ver, como bien planteaba el compañero panelista Luis Matos, hay que esperar los resultados. Eso es lo que hay que esperar ahora. Yo pienso que es un gran reto que tienen esos funcionarios que han sido nombrados con esa encomienda, y también hay que tomar en cuenta que el tema de la corrupción en la República Dominicana, como en muchos países de América Latina, es un problema que se ha vuelto casi cultural. Endémico, diría yo. Sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que transparentar en el Estado dominicano. Hay especie de una doble moral que se ha apadrinado incluso desde los gobiernos, dando por sentado, por ejemplo, cosa tan sencilla, por ejemplo, tuvimos un presidente una vez que cuando se le pidió un aumento de salario para los policías, dijo que no y lo justificó en el hecho de que ellos tenían medio de buscársela por ahí. Entonces, eso es en cierto modo una cultura que se ha en cierto modo aceptado la corrupción administrativa como algo normal. Entonces, hay que ir rompiendo con esto. Ya se han creado los mecanismos de control interno a través de un conjunto de leyes, tanto para controlar las actuaciones de la administración como leyes que le permiten a la ciudadanía empoderarse, como el caso, por ejemplo, de la ley 200-00 de libre acceso a la información pública, donde los ciudadanos tienen una labor activa. Pero es en la sociedad que hay que trabajar, porque los funcionarios son miembros de la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad ética, vamos a tener funcionarios éticos, fortaleciéndolo, porque, bueno, desde el punto de vista de la concepción de Maquiavelo de la naturaleza humana, el hombre, según él, el hombre es malo por naturaleza. No es que yo esté de acuerdo con la concepción de Maquiavelo. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay seres humanos que si no se le pone control, que si no se les sanciona cuando hacen lo mal hecho, lo siguen haciendo. Lo ideal sería que tengamos una sociedad donde el individuo sea ético por convicción, no por temor a la aplicación de la ley. Por eso es tan importante la sanción, ¿no? Jiménez Sánchez, por favor. Sí, los perfiles, por ejemplo, que se han puesto hasta ahora dentro del tema de Carlos Pimentel, entendemos que más que independiente, no partidista, jugó un rol importante de seguimientos de parte de la sociedad civil, que es un ente importante de los sujetos que entran en el ámbito democrático. Ahora le toca y le corresponde jugar ese rol, a ver cómo una persona que dio tanto seguimiento y hizo tantas investigaciones y aportes en cuanto a esa materia, cómo entonces va a operar en el tema de la eficienciación y en el tipo de cumplimiento. Miriam, Germán, es un tema para mí un poquito de analizar, porque ¿qué pasa? El hecho de elegir los términos que son en ámbitos judiciales o de justicia no tiende a ser tanto por un tema de lo que pide el pueblo, tiende a ser más un asunto un poco más cuadrado, un poco más de ley, un poco más de que incluso no diste con cuestiones éticas. ¿Por qué? Si nos vamos al tema de Miriam, y esto es muy delicado, si bien es cierto que la forma en que Jean Alain se dirigió en ese momento, el fondo tiene algo que también nos hace pensar. ¿Eso fue verdad? ¿No fue verdad? Y también dentro de un tipo de vínculo que tuvo y se dio y se comprueba de verdad con alguien vinculado. O sea, vamos a ser claros con eso. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, pasó esto, es como dentro de su rol, hay algo que también nos da una espina, pero el pueblo le eligió. Creo que aquí hay que en esto manifestarlo y creo que profundizar en esta parte y no dejarlo ahí. Las cosas de justicia son un poco más cuadradas. Es lo que puedo decir por el momento. Bien, señor Rodríguez Jiménez. Mira, en cuanto al tema, yo tengo mi reserva. Y es importante saber que en la República Dominicana, el procurador de la República juega una función dual. Es el representante de justicia del gobierno de turno, pero también es el que encarna la representación o la acción pública en representación de la sociedad dominicana.
Entonces, partiendo de esas dos premisas, es importante saber que para hablar de un ministerio público independiente hay que hablar de una modificación constitucional porque tiene sus trabas y sus límites. El artículo 170, 171 y siguiente de la Constitución establece claramente cómo se elige el Ministerio Público de la República Dominicana, teniendo entonces un candado, la posibilidad de que sea designado de manera independiente. Ahora bien, Miriam tendrá que actuar y hablar en base a los resultados que pueda mostrar en sus investigaciones de manera objetiva, no parcializando, y creo que le sirve de alfombra lo que ella plantea cuando toma posesión, diciendo que va a dejar de lado todos los rencores y que no es una persona de llevar consigo resentimientos encontrados a la hora de ejercer su función. O sea que con esa parte creo que el pueblo estará atento y la juzgará en su debido momento. Concerniente a Carlos Pimentel, entiendo que es una persona de la sociedad civil, no partidista. Coincido con Aladín en ese punto, de que si bien es cierto, no es totalmente independiente porque pertenece a un brazo, a una pata de la mesa en buen dominicano, que es la sociedad civil, pero por su reconocimiento, por sus destrezas, habilidades en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, tiene mérito sobrado. Y vuelvo y reitero, su trabajo será el que va a hablar por sí. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero yo le voy a dar 30 segundos a cada uno para que me digan. Cuando no corremos el riesgo de fomentar tribunales populares, cuando elegimos funcionarios persecutores de la corrupción, atendiendo a un reclamo popular. Por favor, 30 segundos, muy rápido, tengo que hacer la pausa. Interesantísimo, don Miguel, eso que usted ha planteado es sumamente interesante. Es un tema que ha sido objeto de mucho estudio, la justicia por aclamación popular, que ha traído como consecuencia el populismo penal. Hemos tenido jueces que fallan a favor de lo que piden los medios de comunicación o a favor de lo que pide la sociedad. En cierto modo, habría que estar vigilante con eso, pero yo entiendo que esos funcionarios están conscientes del rol que les toca jugar en este momento histórico y pienso que no podrían o no deberían caer en eso. Muy brevemente, igual a Rodríguez Jiménez y a Jiménez Sánchez. Muy brevemente, sí, tengo que irme a la pausa. Sí, en consonancia con Francisco, yo creo que los funcionarios que fueron elegidos por el presidente Luis Abinader, pues creo que ellos saben pues el rol que tienen que jugar ahora en este proceso histórico que tienen que hacer en nuestro país. Entendemos que, si bien es cierto, todos ellos tendrán que jugar un papel preponderante en esto y tienen que salir bien para que este gobierno de Luis Abinader entonces sea lo que él ha querido proyectar. Abre la brecha definitiva, el populismo punitivo abre la brecha a que la sociedad por clamor pueda tomar decisiones no correctas en un momento determinado, porque ciertamente las masas son imperantes. Ahora bien, Luis Abinader ha sido cauto y ha establecido su línea crítica de acción y dice que no va a tolerar ningún desvío de ningún funcionario. Bien, gracias, Jiménez Sánchez. Rápidamente, por favor. Hubo una parte de populismo de justicia en un sentido, lo que al final, independientemente de eso, nos queda claro que el reto de cada uno es el tema de la objetividad, es ser objetivo en el cumplimiento de las leyes para que todos reciban justicia. Bien, tenemos que hacer, con la gracia de ustedes, tenemos que hacer una pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, las medidas anticorrupción adoptadas por el presidente Luis Abinader. Siga con nosotros en Edición Nocturna.